¿Cómo están? Un gusto saludarlos. En esta sesión la vamos a dedicar al análisis y desarrollo del Código Procesal Constitucional en relación a estos dos procesos constitucionales. Nos referimos al habeas data y al proceso de cumplimiento constitucional. Como ustedes saben, estas sesiones de repaso, de profundización con respecto a la Junta Nacional de Justicia y al PROFA, tiene pues una finalidad en específico, ¿no? Familiarizarnos un poco con estas instituciones procesales nuevas contenidas en el Código Procesal Constitucional y además también analizar la jurisprudencia relevante, cuáles son los criterios del Tribunal Constitucional en relación a estos dos procesos. Comenzando en términos generales, porque la reforma del Código en materia de cumplimiento evidentemente es numerosa. Sin embargo, no debemos perder de vista o no debemos dejar de precisar cuál es el contenido, cuál es la naturaleza de este proceso constitucional, que, como ustedes saben, fue reconocido recién en la Carta del 93. Carta del 93, aparece la figura del proceso de cumplimiento. Luego de ello se emite una norma de desarrollo constitucional, la 26.301, que es la que regula, junto con el habeas data, este llamado ahora proceso constitucional. Este proceso de cumplimiento, como ustedes saben, tiene básicamente tres finalidades. Número uno, hacer efectivo el cumplimiento de la norma en general, de las normas con rango de ley. Número dos, de los actos administrativos. Y número tres, combatir la omisión reglamentaria cuando exista la obligación por parte de la administración pública, por parte del Estado, de regular, normar o reglamentar determinada actividad. Acá tenemos algunos criterios, digamos, jurisprudenciales a modo de introducción con respecto al proceso de cumplimiento. No es un proceso, como se ha dicho, destinado a discutir los contenidos, ni mucho menos solicitar nulidades o ineficacias o invalidez de la norma. Para eso, como ustedes saben, está el proceso contencioso administrativo. Acá lo que se busca es efectivamente obligar a la autoridad a dar cumplimiento y además también solicitar el acatamiento absoluto de la norma legal o del acto administrativo. Y una vez comprobada la renuencia de la obligación o aquel mandato que no se ha cumplido, efectivamente disponer de que la norma se cumpla, número uno. Número dos, que el acto administrativo se cumpla. Y número tres, de que la entidad, el Estado o la administración pública entonces proceda a reglamentar determinada actividad. Acá tenemos algunos criterios jurisprudenciales, aunque antiguos, vigentes no solamente por lo que señala en la jurisprudencia, sino también porque estos dos, la primera, tiene que ver con el precedente vinculante en materia de cumplimiento constitucional. Nos referimos a la sentencia 168 de 2005 ACTC, que es una de las más importantes piezas procesales en materia del cumplimiento constitucional. Y acá se plantea en esta jurisprudencia, es un proceso constitucional orientado a materializar las obligaciones derivadas de una ley, un acto administrativo. Es a la fecha reconocido como un proceso constitucional. Y además también esta otra sentencia que hemos citado acá, la 998 al 96, dice, el cumplimiento dice, no es un proceso constitucional a través del cual se pretende impugnar actos por acción, como acontece en el caso de autos. Acá entonces debo señalar una primera problemática en torno a esta concepción del cumplimiento por etapas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque en un primer momento se le consideró a este proceso como un proceso constitucionalizado y posteriormente, ya con el avance de la jurisprudencia y con la expedición de la sentencia 168, se estableció efectivamente que el cumplimiento era un proceso constitucional. Si ustedes logran advertir ahí, por un lado dice es un proceso constitucional
y por otro lado dice, la 998 dice no es un proceso constitucional. Entonces, esa situación vamos a desarrollarla y aclararla más adelante en virtud de dos sentencias que hemos traído para la discusión. Y además también esta misma sentencia, la 168, establece, ¿no? Su finalidad es preservar la eficacia de las normas con rango, valor y fuerza de ley. Rango, valor y fuerza de ley. Cuando se dice rango, es decir, acá nos enfrentamos a, bueno, con respecto a qué normas entonces procede el cumplimiento. ¿Todas las normas en general? No, solamente las normas que tengan rango de ley. ¿Y cuáles son esas normas que tienen rango de ley? Esas normas con rango de ley son las que en su momento, y preciso esto, el Tribunal Constitucional señaló en una interesante sentencia, la sentencia 147-2005 AITC, sentencia recaída en el expediente Cleber Quispe. En esa sentencia el tribunal señaló que las normas con rango de ley en el Perú son las siguientes en ese orden: tratados de derechos humanos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, cuenta general de la República, presupuesto, la ley de presupuesto, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, leyes de desarrollo constitucional, leyes de reforma, decretos de urgencia, decretos legislativos, reglamento del Congreso y resoluciones legislativas. Esas son las normas con rango de ley con respecto a las cuales procede pues el cumplimiento constitucional. Y cuando se dice fuerza de ley, significa que son vinculantes, son obligatorias. Su acatamiento entonces su acatamiento es indiscutible. Más adelante, esta otra sentencia también habla acerca de que una de las causales generales aplicables a los procesos constitucionales del cual el cumplimiento no se escapa es efectivamente si existe en la pretensión del cumplimiento cuestiones que requieran probanza, pues el cumplimiento no procede. Recordemos que en este tipo de procesos la obligación debe ser cierta, manifiesta, incondicional, evidente y no sometida a ninguna interpretación dispar, pero principalmente, y criterio ratificado por el tribunal y en su jurisprudencia y en el código, no tiene una cuestión probatoria, no cuenta como tal una cuestión probatoria. Interesantes criterios a partir de la jurisprudencia que podemos identificar algunos elementos claves para entender este proceso constitucional. Bien, sigamos más adelante. Acá tenemos algunos criterios, dice, el proceso de cumplimiento sirve para controlar la inacción de los funcionarios públicos o autoridades públicas, de modo que se puedan identificar ahí conductas omisivas, actos pasivos e inertes e inobservados. Es decir, el principal elemento, si podemos identificar ¿cuál es el verbo rector que implica un proceso de cumplimiento? Es precisamente la existencia de la renuencia, de la omisión, ¿de acuerdo? Algo que la norma obliga, pero que debe ser, que no se cumple y por ende el cumplimiento tiene por finalidad garantizar su cumplimiento en general, ¿de acuerdo? Bien. Acá tenemos otro criterio que nos habla del principio de vinculación positiva. Sin embargo, yo debo señalar en relación a que más bien es un principio que le da sustento, que le da soporte al cumplimiento, porque, veamos, si en el Perú la ley se emite, la ley se discute, se aprueba y se publica, ¿cuál es su consecuencia? Tiene que ser obligatoria, tiene que ser de obligatorio cumplimiento. Es decir, el cumplimiento de la norma viene a ser una suerte de derrotero, es decir, la consecuencia normal, racional de una ley, de una norma. Entonces, ¿por qué debemos establecer, por qué el legislador o el constituyente establece en el escenario constitucional un mecanismo por el cual tenga que la norma ser cumplida? Es decir, hay una digamos, exigencia sobre su acatamiento. Por ello es que el tribunal ha precisado de que efectivamente este principio de vinculación positiva es que efectivamente se le dé certeza de validez a toda acción administrativa. Validez en el sentido de cumplimiento, en el sentido de que la norma no solamente tiene que emitirse, sino como consecuencia de ello tiene que cumplirse a cabalidad. Ese es uno de los principios en los cuales se funda el día de hoy el proceso de cumplimiento constitucional.
Más adelante, algunos otros criterios importantes con respecto a esta condición, ¿no?, de la norma y su cumplimiento. Acá, estimados amigos, estamos en una situación en que la norma es acaso una cuestión de todo o nada. La norma debe cumplirse, el acto administrativo debe cumplirse, pero aspectos como, por ejemplo, que la norma o el acto administrativo, digamos, no puede estar sujeto a algunos criterios, ¿no? Un cumplimiento aparente, parcial, incompleto o imperfecto. Entonces, cuando nos encontramos frente a esta condición, nuevamente repito, un cumplimiento en apariencia, parcial o incompleto o imperfecto, el proceso de cumplimiento siempre procede. Acá lo que se busca es que la norma sea cumplida en su totalidad, no de manera aparente, sino de manera eficaz, ¿de acuerdo? Y además también que se dé en un tiempo preciso. Para eso también el tribunal ha establecido cierto plazo en el ámbito de la reglamentación de las normas. Entonces, este criterio, expediente 202-2006, y acá lo plantea con el fundamento jurídico, no puede tener, pues, por finalidad este examen formal de apariencia, sino un examen efectivo y eficaz de que el cumplimiento sea, ¿qué cosa? Eficaz. Aquella decisión que recae en un proceso y que tiene que ver con esta situación aparente, parcial, incompleto, entonces no satisface la necesidad procesal de quien plantea la demanda, es decir, que la norma se cumpla por completo. Acá tenemos otro, digamos, el cumplimiento aparente, parcial, debería entenderse entonces como incumplimiento. Vean ustedes, acá esta jurisprudencia habla acerca de la existencia del mandamus, ¿no? Esto dice, implica la elección por parte de la administración pública de cierta actividad sin que ello se cumpla el mandato de la norma. Tales actos se comprenden o se conocen como el mandamus. Les dije hace un rato que si podemos identificar un verbo rector, digamos la parte medular de este proceso, es efectivamente el mandamus. El mandamus es esa situación que no se ha cumplido, es esa inobservancia, esa morosidad, esa ausencia en la ejecución de lo dispuesto. Pero el hecho de que el cumplimiento del día de hoy no haya sido, el hecho que el cumplimiento del día de hoy tenga que ver con este mandamus, responde a que no es suficiente que nosotros invoquemos la existencia de la renuencia, ¿de acuerdo?, de la omisión, sino que esta renuencia, esta omisión, debe ser debidamente acreditada. Y esta renuencia debidamente acreditada, ¿cómo se denomina? Se denomina mandamus. Es decir, el proceso de cumplimiento solo será procedente, viable, en la medida en que se pueda acreditar, entre otras cosas, la existencia del mandamus. ¿Qué significa el mandamus? La omisión debidamente acreditada. ¿De acuerdo? Eso vamos a verlo más adelante con algunos ejemplos, pero digamos, a manera de precisar la existencia de esto, es la parte más importante que se debe acreditar frente a la existencia del incumplimiento por parte de la institución. A ver, siguiente, vamos a ver. Este que está acá. Cumplimiento de la obligación para reglamentar dentro del plazo razonable. Dije al principio de la sesión que un elemento importante acá es el que tiene que ver también con el supuesto de reglamentación, ¿no? El cumplimiento procede también frente a ello. En esa virtud, entonces, digamos, claro, una norma se emite y la norma establece que debe expedirse dentro de un plazo determinado su reglamentación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si después de algún tiempo digamos, excede el plazo que se ha previsto en la ley y esa norma no es sujeto de reglamentación? Esto entonces motivaría, ¿no?, de que se plantee un proceso de cumplimiento con respecto a la falta de reglamentación, con respecto a esta norma. La norma no ha sido reglamentada, claro, pero esa norma pues establece un plazo. Hay normas que probablemente, y así existen en el escenario jurídico peruano, que no tienen plazo, o sea, simplemente el Estado, el sector correspondiente se encargará de emitir un reglamento al respecto. Hay unas normas que sí, otras normas que no. Sin embargo, ¿cuánto es el plazo razonable? ¿Cuánto tiempo uno debería esperar que esta norma efectivamente sea objeto de la correspondiente reglamentación?
Vean ustedes, acá tenemos un caso interesante, ¿no? 9632-2006 dice, como se aprecia, dice, la norma no establece plazo, como les dije hace un momento. No establece plazo para que los gobiernos locales cumplan con emitir tal reglamentación. Sin embargo, dice, debe tomarse en cuenta que al momento de expedición del mandato ya contaba con más de 2 años de vigencia, tiempo que debe ser considerado más que suficiente. Es decir, no se establece un plazo, pero el plazo obviamente debe ser un plazo razonable. Cuando hablamos de plazo razonable, entonces hay que determinar 3 cosas a la luz de eso. O sea, ¿cómo determinamos que un plazo no es razonable? En atención al proceso, naturaleza de las partes y estado del aparato, en este caso del aparato administrativo. Un criterio interesante. ¿Hay algún plazo? No existe digamos, en la actualidad un plazo para la reglamentación. Sin embargo, el plazo debe, digamos, enmarcarse dentro de lo que significa lo razonable, que tiene que determinarse, digamos, en el caso en concreto y no en abstracto. Un criterio interesante por parte del tribunal. Otro punto que también resulta sumamente interesante en materia de jurisprudencia es cuando nos enfrentamos a los supuestos de legitimación con relación al proceso de cumplimiento. ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes están legitimados? ¿Quiénes tienen este interés y esta necesidad para obrar, para ser parte de este proceso? Entonces acá hay 2 casos claramente diferenciados. Número 1 es cuando se plantea el cumplimiento con la necesidad de pedir que la norma administrativa se haga efectiva, pero desde un punto de vista de una relación particular, ¿de acuerdo? Particular, individual. Y la otra es cuando se plantea esta demanda con la finalidad de que se cumpla una norma de carácter general, particular e individual. Acá tenemos, por ejemplo, este caso. Legitimación popular, legitimatio actio populis, frente a normas de carácter general, en la cual, obviamente, la consecuencia del cumplimiento no va a beneficiarme de manera exclusiva al recurrente, sino de manera general. Vemos el caso. Acá tenemos un caso muy gráfico. Expediente 7435-2006. Tratándose del cumplimiento de normas legales de carácter general, ¿de acuerdo? El código le reconoce legitimidad. ¿Con qué caso? Con este caso de la resolución ministerial que aprueba las normas de planificación familiar. O sea, no es para la persona, no es únicamente beneficiar a la persona, sino es cumplimiento con respecto a una norma de carácter general. Ojo con esto, normas de carácter general y normas de carácter individual. Acá tenemos entonces que cuando se demanda para normas generales de carácter general, existe una legitimación especial que se denomina legitimatio actio populis. Asimismo, cuando ya existe un interés de carácter particular, individual, en donde además también existe un supuesto de legitimación claro y preciso, ya se llama esta legitimatio ad causa, acreditación de la legitimación de carácter personal. En este caso, muy concreto, el acto administrativo se deberá reconocer incuestionable a favor de quién, del reclamante, y si es posible, conforme lo ha establecido el 168, individualizar al beneficiario. Acá no es de carácter general. Aquí lo que se busca es, efectivamente, el cumplimiento de la norma administrativa, del acto contenido en la ley, pero que reconoce a favor de determinada persona cierto derecho o beneficio. Por ejemplo, en el sentido de que una municipalidad emite una resolución de alcaldía, por ejemplo, un municipio emite una resolución de alcaldía reconociendo a favor de determinado trabajador, digamos, no sé, Juan Pérez, la cantidad de 15.000 soles. O, por ejemplo, una resolución del Poder Judicial a favor de un juez por concepto de STS. Entonces, ahí hay un pedido de carácter individual particular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estableció la jurisprudencia? El acto administrativo deberá consignar a un sujeto, o de ser el caso, un grupo de sujetos, en ambos casos perfectamente identificables.
En esta situación, entonces, estamos frente a otro tipo de legitimación, que es la legitimación a causa, acreditación de la legislación de carácter personal. Pero a su vez también este tipo de legitimación puede suponer, digamos, el pedido de manera colectiva. Claro, los abajo firmantes, los abajo solicitantes hemos requerido a la administración pública determinado reconocimiento de derechos, ¿no? También podría darse en este caso. Lo interesante es identificar, ¿es una norma de carácter general o es una norma de carácter de efectos particulares o individuales? Claro, pero en ambos casos son normas administrativas, en ambos casos son normas administrativas. Acá tenemos ya una clara diferencia de lo que plantea la jurisprudencia en relación a esto. La diferencia entre legitimaciones para exigir el cumplimiento de un acto administrativo de una norma de carácter general. Es distinto, pues, porque la norma, la norma de carácter general, ¿de acuerdo?, no tiene, pues, este supuesto de una legitimación directa. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que se cumpla una ordenanza municipal, no es con respecto a mí, estoy pidiendo con respecto a un espectro de aplicación mayoritaria de una comunidad, de un distrito. Estoy pidiendo que se cumpla, por ejemplo, señor juez, solicito que se cumpla una resolución regional, por ejemplo, una ordenanza regional, en el sentido que, digamos, establece, pues, por ejemplo, no sé si me ocurre un nuevo régimen de peajes, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy pidiendo una norma de carácter general, ¿no? Norma de carácter general. Distinto es cuando yo pido la exigencia o el cumplimiento de normas de carácter administrativo, en el cual el beneficiario puede ser, repito nuevamente, individual o de carácter colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos importa, pues, como dice la jurisprudencia, una cierta dosis de legitimidad en su interposición. Claro, se entiende que el supuesto de legitimidad en estos casos, en los tres casos, en los dos casos, el pedido ante normas de carácter general y normas de carácter individual, digamos, en ambos casos, ¿quién es el legitimado para plantearlas? ¿Quién es efectivamente el que tiene el interés para obrar, la necesidad para obrar? Y en ambos casos, ¿qué cosa debe acreditar? Acreditar, número uno, el cumplimiento del plazo, número dos, la existencia del mandamus. Con respecto a la vía previa, que es el otro requisito, ya el Tribunal Constitucional ha señalado en su momento que no se requiere ya, pues, la interposición de los recursos de reconsideración apelación, lo único que se requiere es el documento de fecha cierta, como vamos a ver más adelante ya cuando analicemos el cumplimiento desde el punto de vista de lo que plantea el Código Procesal Constitucional. En el caso de los actos administrativos, hay que diferenciarlo del cumplimiento de las normas legales. El mandamus en los actos administrativos suele asociarse a pedidos particulares o colectivos, ¿de acuerdo? Y que son las que gozan de legitimidad, ¿de acuerdo? En el caso de las normas legales estamos hablando que puede ser cualquier persona o individuo que pueda gozar de esta legitimidad. Claro, lo que acá también quiero señalar es lo siguiente, que aquí también se podría incorporar o incluir este supuesto de legitimación que son los intereses difusos, ¿no? O sea, cuando se demanda por aspectos eminentemente históricos, ambientales, monumentales. Recordemos que el Código Procesal Constitucional ya incorpora la figura, la defensa individual o colectiva de derechos, que los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento pueden plantearse de manera individual o de manera colectiva. Y eso lo plantea ya el Código, o sea, lo incorpora el Código, precisión que no había reconocido el Código anterior. Interesante que el Código ahora lo plantee de manera colectiva. Entonces, distintos son los efectos en que efectivamente estemos frente a actos administrativos o actos o normas con rango de ley. Ya señalamos cuáles son las normas con rango de ley en el Perú. Esto que está acá lo voy a analizar más adelante cuando hablemos del proceso de las características del cumplimiento, si es o no un proceso constitucional o es un proceso constitucionalizado. Quiero entrar
en virtud de esta jurisprudencia, al objeto del proceso, de este proceso constitucional. ¿Cuál es? Garantizar la eficacia, garantizar, hacer efectivo el control de la inactividad, combatir la inercia, combatir la pereza en el cumplimiento del mandato, ¿de acuerdo? La finalidad es esa, es garantizar que los actos administrativos y las normas con rango de ley se ejecuten, se cumplan, de acuerdo a lo que la propia norma o lo que la propia disposición administrativa efectivamente establece, ¿de acuerdo? Es decir, es la materialización de este deber, de lo que debe ser de la norma. La norma se emite para que se cumpla. El acto administrativo se emite para que efectivamente se cumpla, se haga efectivo. Eso es lo que se busca, la eficacia de la norma, y que obviamente acá estamos frente al combate de la inactividad material de la administración. Este concepto también lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro criterio. Cumplimiento del mandato de la norma administrativa. Dice, no basta verificar cualquier inacción de la administración. Vean ustedes expediente 1172-2004 ACTC. Vean, no toda inactividad de la administración pública podría entonces podría validarse como presupuesto para la interposición de un cumplimiento. Repito nuevamente. No toda inactividad de la administración pública podría considerarse como un presupuesto para la interposición de un cumplimiento. No toda, es decir, no toda inactividad. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que exige el código? ¿Qué es lo que exige el código? El código exige la existencia de la renuencia. Es decir, por ejemplo, si el día de mañana yo estoy solicitando ante la municipalidad del INSE, por ejemplo, señor, quiero que se me otorgue, por ejemplo, no sé, quiero que se me, que se reconozca, por ejemplo, que se dé cumplimiento a la resolución, a la ordenanza municipal, por ejemplo, que digamos establece una determinada zonificación en el vecindario. Estoy pidiendo de manera individual. Entonces yo planteo el pedido y pasa un tiempo y la municipalidad no me responde. Estamos frente efectivamente a una inactividad. Yo no sé si llamarlo negación tácita si no me responde, ¿de acuerdo? O sea, si no me responde yo diría, bueno, no me responde, entonces yo me doy por, digamos, notificado en el sentido tácito, ¿no? La entidad entonces no me responde, entonces presumo que es negativo. Perfecto. Entonces en este caso yo digo, claro, como hay inactividad, como hay inactividad y no se me responde, ¿no? Y la ordenanza dice, bueno, declárese que esta parte del vecindario es una R1 o R2, se me ocurre. Entonces yo con eso digo, ya pues ya estamos frente a una inactividad de la administración pública y por tanto yo podría asumir, ¿no?, de que estamos frente a un supuesto del proceso de cumplimiento. No es así, ¿de acuerdo? Nuevamente repito, la mera inactividad de la administración pública no es un presupuesto válido para interponer un proceso de cumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se requiere? La existencia del mandamus, claro, preciso y expreso. Claro, preciso y expreso. ¿De acuerdo? Aquí está, mandamus. Mandamus de la norma legal o del acto administrativo. Esa es la parte, digamos, medular. Yo les diría que cuando nace esta figura del mandamus, que históricamente es el que, digamos, da pie al proceso de cumplimiento, me refiero al right of mandamus o al right of injunction en la Edad Media, y que después se traslada a Portugal y se conoce como el mandato de Injuncao, el mandato de Securanca. Lo que se buscaba en este proceso era efectivamente que en la Edad Media que el rey cumpliese lo dispuesto en sus normas administrativas. El pueblo le exigía al rey, señor, cumpla usted lo que está en la norma. A falta de constitución, a falta de esto, señor, cumpla usted lo que estaba en la norma. Claro. Entonces, cuando hablamos de este término mandamus, nos referimos, claro, el mandamus, ¿qué cosa es? Es la renuencia debidamente acreditada. ¿De acuerdo? Debe tener, ¿qué cosa? Debe tener
características muy precisas, de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional, que sea líquido y que pueda, por tanto, inferirse de manera indubitable. Esos requisitos los vamos a encontrar en el 168. Esos requisitos, además, también han sido parte de desarrollo, han sido, preciso, incorporados en una interpretación muy interesante en el Código Procesal Conjunto. ¿Cómo determinamos efectivamente el mandamus frente a un conflicto? ¿Cómo el juez debe interpretar el mandamus en un aparente conflicto? Sin embargo, acá debo señalar lo siguiente. ¿Cómo es que se determina el mandamus en términos sumamente prácticos? El mandamus se determina mediante el documento de fecha cierta. ¿De acuerdo? El mandamus se determina mediante un documento de fecha cierta. El documento de fecha cierta, ¿de acuerdo? Es, digamos, haciendo la salvedad. El documento de fecha cierta puede ser cualquier documento. No importa que sea un oficio, una carta, un memorial, una circular, carta notarial. No importa. Lo que importa en ese documento de fecha cierta es que de él se pueda advertir, que de él se pueda suponer la existencia de un pedido, ¿de acuerdo? La existencia de un pedido. Y que luego de ese pedido, en atención al plazo, no haya sido cumplido o acatado. ¿De acuerdo? Entonces, la sola omisión, la sola inactividad no justifica o no configura por sí, per se, el cumplimiento. Lo que configura el cumplimiento es la existencia del mandamus. Es decir, si por ejemplo en el caso que hemos dicho hace un rato, señor, quiero que la municipalidad cumpla o acate lo dispuesto en la ordenanza municipal que reconocía esta zona como una zona de R1, por ejemplo. Perfecto. De pedido no se me ha cumplido. Le pido por escrito a la municipalidad, al área correspondiente, señor, cumpla lo dispuesto en la norma. Cumpla usted lo dispuesto en el acto administrativo municipal. ¿Cuánto tiempo le doy? Le planteo el pedido y le planteo 15 días. ¿De acuerdo? El día 16, días hábiles por supuesto, ya el día 16 yo digo, perfecto, no me ha respondido, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso acredito ¿qué cosa? La existencia de el mandamus. El día 16. De ahí en adelante tengo ¿cuánto? 60 días para plantear la demanda constitucional correspondiente, en este caso el cumplimiento. Ese es el trámite. Entonces, de lo que estoy pidiendo debo inferir, ¿qué cosa? Que sea cierto, que sea incondicional, líquido y que pueda tanto inferirse de manera indubitable. Es decir, no toda inactividad administrativa puede ser considerado como una admisión de cumplimiento, sino la existencia del mandamus. Y eso está en la sentencia 168. Acá tenemos otro. El acto administrativo debe individualizar al beneficiario. Si es que, obviamente, estamos pretendiendo o estamos solicitando una norma de carácter, digamos, administrativa, de carácter individual. Porque si estoy pidiendo, señor, por ejemplo, hágase efectivo la CTS por parte de un juez, ¿qué es lo que debe decir la resolución? La resolución, reconózcase a favor del juez tal el concepto, el pago correspondiente a la compensación por tipo de servicios. Obviamente debe, ¿qué cosa? Individualizar al beneficiario. Y acá tenemos el criterio. Sobre la individualización del administrado, la idea es explícita. El acto administrativo deberá consignar a un sujeto, o de ser el caso, a un grupo de sujetos. De acuerdo, perfectamente identificables. Bien, ese es, digamos, el criterio previsto. Acá tenemos otro, dice. Requisito especial de la demanda, finalidad de acreditar la renuencia. Acá tenemos el artículo 200 de la Constitución, además también establece esto. Autoridades administrativas que se encuentren renuentes a dar cumplimiento de lo que se ha señalado. ¿De acuerdo? Bien. Y además también nos habla de que dice, claro, es el que deriva del hecho que mediante la inacción de la acción de cumplimiento no se controla una mera o simple inactividad administrativa, sino aquella renuencia debidamente calificada.
Bien, sobre la exigibilidad de la vía previa, ya hemos dicho, ya en su momento la ley 26.301 ya había señalado, ¿de acuerdo?, que es el requerimiento notarial, documento notarial. Hasta antes, en esta época, en los orígenes, en los inicios legislativos de este proceso, se hablaba pues del documento, del conducto notarial, ¿de acuerdo? Pero entonces el legislador dijo, bueno, pero no en todos los sitios es posible solicitar un documento notarial, hay sitios en el no hay notario. Entonces, si no hay notario, ¿quién lo puede firmar? Lo puede firmar entonces el gobernador, el alcalde, no sé, el escribano, el prefecto. Entonces, era bastante restrictivo el concepto de establecer y fijar documento notarial. Ahora se habla del documento de fecha cierta, ¿de acuerdo? Ahora, en relación a la vía previa acá está constituida única y exclusivamente con el documento de fecha cierta. Olvídense del documento notarial que ya ha pasado a la historia, al menos en el código actual, y en el anterior ya no se habla de documento, digamos, ya no se habla no se habla a la fecha de conducta notarial, sino de documento de fecha cierta. Acá hay otro criterio también importante. El cumplimiento resulta siendo improcedente cuando efectivamente los derechos materia de la demanda pueden ser debidamente amparados por el amparo. ¿Por qué razón? Porque siempre se ha dicho que el cumplimiento y el amparo son vías paralelas. Algunos han dicho también que son vías en conflicto. ¿Saben por qué? Porque en ambos casos, tanto en el amparo como en el cumplimiento, si ustedes pueden advertir, ambos proceden frente a la omisión, ¿no? El amparo frente a la omisión, el cumplimiento frente a la omisión. Pero acá la diferencia de la omisión tiene algunas particularidades. ¿Cuál es la diferencia? En el amparo es la omisión del acto debido, ¿de acuerdo? En el cumplimiento es la omisión debidamente acreditada por parte de la administración pública. En el amparo, la omisión puede ser también dada por un particular o un tercero. En el cumplimiento es únicamente la administración pública, ¿de acuerdo?, en el cumplimiento de la norma o en el acto administrativo. Por tanto, los efectos pueden ser los mismos, ¿no? O sea, al final el cumplimiento y el amparo pueden tener el mismo final, amparar la demanda. Uno ordenando que el acto se inaplique y el otro que el acto se cumpla, de acuerdo al enfoque. Pero obviamente el código ya establecido resulta siendo improcedente cuando los derechos puedan ser protegidos adecuadamente por un proceso de amparo. ¿De acuerdo? Un proceso de amparo. Bien. Acá tenemos, a ver, el artículo, a ver, tenemos improcedencia. Lo que tenemos de ahora en adelante, queridos amigos, es ya un poco la naturaleza del proceso. Acá tenemos algunos criterios interesantes. Dice, el proceso de cumplimiento no solo examina A, si el funcionario público o autoridad ha omitido cumplir una actuación administrativa, y B, si este funcionario o autoridad pública ha omitido realizar un acto jurídico debido. En ambos casos, clarísimo por parte de este proceso constitucional. Finalidad. No tiene como fin, señores, hacer un examen de la validez, de la ineficacia de la norma. ¿De acuerdo? No. Eso no es su finalidad. ¿De acuerdo? Su finalidad es efectivamente cuestionar la inacción y los actos de los actos administrativos. Esa es principalmente su función. Acá está. El proceso de cumplimiento sirve para controlar la inacción de los funcionarios de autoridades públicas de modo que se puedan identificar conductas omisivas. Básicamente es el criterio. Bien. Pero les dije hace un rato que ¿por qué razón se crea un proceso que ya supuestamente es reiterativo? O sea, ¿por qué incorporar a un proceso constitucional y darle ese rango en atención al hecho de que, claro, voy a crear un proceso extraordinario para que garantice la eficacia de la ley? Pero ¿qué cosa? La eficacia de la ley no está debidamente ya, digamos, establecida en la norma para que ésta sea cumplida, sea ejecutada. ¿Cuáles son las razones
desde el enfoque de principios que justifican el considerar al cumplimiento como un proceso constitucional. Tres razones. Tenemos acá tres razones. Número uno, el principio de vinculación. La ley exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa en la medida en que pueda referirse a un precepto jurídico. Primer principio, ¿de acuerdo? Primer principio. La exigencia de validez. Y la exigencia de validez de un acto administrativo, una norma con rango de ley, ¿qué cosa es? Que ésta se cumpla. Esa es la exigencia, ¿de acuerdo? Que ésta se cumpla. Número uno, primer principio. Segundo principio, principio de competencia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la Constitución Política del Estado desarrolla los marcos de competencia, ¿no? Digamos, las competencias de los poderes públicos, hay uno en específico que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, ¿no? ¿Y cuál es el ente del Estado que se encarga del cumplimiento de las normas? El Ejecutivo. El Ejecutivo no solamente emite las normas, las reglamenta, las expide y las reglamenta, pero también que se encarga de garantizar su cumplimiento. Principio de competencia. Principio de competencia. Este es el otro. El principio de regularidad, el principio de control de la regularidad del sistema jurídico en general. Acá nos referimos a esto, claro. Es decir, cuando la norma se emite, cuando la norma se discute, se aprueba, se publica y se cumple, tiene pues ciertamente un concepto. ¿Cómo vamos? Ya. Estamos frente a esto, ¿no? Claro, es decir, que este íter debe cumplirse, ¿de acuerdo? Debe cumplirse. Debe cumplirse en el sentido que la norma se emite, la norma se cumple, la norma se aprueba y la norma se cumple. Y eso le da el sentido de la regularidad en el sistema jurídico en general. ¿Perfecto? Otro criterio. Inactividad formal e inactividad material. Interesante, acá están los dos criterios. En el caso, a ver. ¿Comentaría o no? ¿Sí, algún comentario? A ver, pero vamos a avanzar porque estamos un tanto retrasados. Vamos a entrar, a ver, ya al 168. A ver, vamos, aspectos procesales. Tramitación del proceso de cumplimiento y habeas data. Acá estamos en análisis del código, queridos amigos. Aquí estamos ya en lo que señala el Código Procesal Constitucional. Número 1. Artículo 12. Tramitación de los procesos, en general, disposiciones generales aplicables a los procesos, habeas data, cumplimiento y amparo. Acá tenemos dice, interpuesta la demanda. Acá hay un criterio interesante, ¿saben cuál es? Que el código ya ha incorporado ciertos presupuestos necesarios en la oralidad. Cosa que no existía antes, ¿no? En la actualidad... En la actualidad, ya en estos procesos constitucionales, ya puede el juez emitir sentencia en la misma audiencia única, como se ha planteado acá. Dice... Ay, dije, Atenea la iba a llamar. No, échalo. Vaya a la casa. No, tiene papás. Por favor, no sé si pueden, no tengo posibilidad de identificar la doctora Elizabeth. Sí. Por favor, Elizabeth Alemán. Sí, no sé si puede cancelar su micro, por favor. Se está filtrando. Doctora Elizabeth Alemán, por favor. Muchas gracias. Les decía ahora que ya en términos procesales, el código establece eso, ¿no? Que el juez ya puede, en una audiencia única, conocer los alegatos de las partes y emitir la sentencia. El juez pone en conocimiento del escrito de contención de demanda para que en la audiencia pública alegue. Entre la notificación y los alegatos debe mediar por lo menos 10 días calendario. Pero lo importante acá es que en esa audiencia única, ¿qué cosa se hace? Se deduce excepciones, se resuelven las medidas cautelares y se puede inclusive dictar sentencia. Cosa que no había anteriormente. Por eso dije hace un rato que
que este código está fuertemente impregnado por criterios de la oralidad, tramitación de los procesos. Aquí está, la audiencia, en una audiencia pública el juez oye a las partes y lo hace en el plazo de 10 días. Y puede inclusive dictar sentencia en el acto, caso contrario lo hace en 10 días. O sea, en este caso el cumplimiento puede resolverse en primera instancia de acuerdo a esta disposición que nos parece interesante señalarla porque nos parece además sumamente expeditiva. Proceso de cumplimiento, artículo 65, ya lo dije, ¿no? De cumplimiento un acto administrativo firme o se pronuncia expresamente por dictar un reglamento. ¿De acuerdo? Bien. Reglas aplicables a resolver. Eso es interesante porque aquí ya el Código Procesal ha incorporado, estimados amigos, un conjunto de criterios a efecto de establecer, ¿de acuerdo?, la correcta interpretación de esto, del acto administrativo legal firme, cuando el mandato sea genérico o poco claro. Es decir, el 168, establecido como precedente vinculante, te daba algunos criterios para determinar la procedencia y pertinencia del cumplimiento. Quiero explicar esto de manera muy clara. Quiero que quede bien claro esto. El código establecía de manera general dos exigencias. Número uno, el plazo, a que hice referencia, 15 días, el día 16, ya tienes habilitado los 60 días. Primero, el plazo. Y segundo, la exigencia de mandados. Bien. Sin embargo, en su momento, el año 2005, el tribunal emite un precedente vinculante de 168 y dice, adicionalmente a lo dispuesto en el código, cuando se trata de garantizar la eficacia de un acto administrativo, ¿no?, o una norma con rango de ley, adicionalmente debes, ¿qué cosa?, establecer que la norma es cierta, es clara, ¿de acuerdo?, sea incondicional y aparte se pueda determinar e individualizar al beneficiario. Varios criterios, que la norma sea cierta, que la norma sea actual, que la norma sea vigente, que la norma sea clara. Ahora, pero el código no decía cómo se determinaba eso, cuáles deberían ser los criterios para que el juez, digamos, pueda determinar cuándo es genérico, poco claro, ¿de acuerdo?, o cuando el acto deba ser, digamos, el acto deba ser claramente identificado. Para tal efecto, entonces el tribunal, el Código Procesal, en su artículo 6.6, elabora algunas pautas, reglas aplicables. Para la interpretación de este mandato, el juez debe utilizar los métodos clásicos de la interpretación jurídica. Puede ser interpretación tópica, hermenéutica, institucional, legislativa, exegética, interpretación modal, la que sea, pero debe aplicar cualquier tipo de la interpretación clásica jurídica. La interpretación del acto debe respetar los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? La publicidad, la razonabilidad, la proporción de la arbitrariedad, entre otros, ¿de acuerdo? Debe respetar el principio del derecho, así como los principios como los principios del derecho administrativo. 16 principios que contiene la 27444 y además así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Acá dice además, ¿no?, cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja o interpretación dispar, ¿qué significa? El mandato no está claro, pues. Cuando el mandato no esté claro, entonces el juez debe realizar una labor interpretativa adicional. Y para ello, dice, tiene dos reglas. Acá está, dos reglas. Uno, el juez aplica una mínima actividad interpretativa, ¿de acuerdo?, utilizando los métodos interpretativos cronológicos de especialidad o jerárquico. ¿Qué más dice? Esta actividad mínima interpretativa probatoria, ¿de acuerdo?, debe tener una finalidad urgente. ¿Cuál es? Determinar la obligatoriedad o la incuestionabilidad del mandato conferido. Y número dos, dice, cuando el mandato, no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley y en consecuencia desestimar la demanda. Es decir, estos criterios resultan siendo sumamente importantes, necesarios, cuando nos referimos a ¿qué? Cuando nos referimos a estos
criterios para interpretar cuando el acto administrativo, ¿de acuerdo?, además de ser firme, no sea claro, no sea genérico, esté sujeto a una interpretación dispar o demás. Interesante, porque ya el código ha tenido como virtud en el cumplimiento constitucional de incorporar estos criterios desarrollados en jurisprudencia. Con respecto al 67, legitimación, cualquier persona podrá iniciar un proceso de cumplimiento frente a las normas con rango de ley. Acá estamos en el análisis de lo que establece el código. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto a cuyo favor se pidió el acto. Es decir, la legitimación de carácter personal. Tratándose de intereses difusos, la legitimación corresponde a cualquier persona, asimismo a la Defensoría del Pueblo. Es decir, lo que dije hace un rato, temas ambientales, históricos, monumentales, lo que se conoce como los intereses difusos colectivos, conforme además lo que había dicho el Código Procesal en su artículo 1, que ahora los procesos constitucionales pues tienen una dimensión individual y una dimensión básicamente también colectiva, ¿no? Básicamente colectiva. Acá tenemos otro. Requisito especial de la demanda debe haberlo reclamado con documento de fecha cierta. Acá está, dice. El deber legal y que la autoridad se haya ratificado en su cumplimiento o haya contestado en el plazo de 10 días. Ahora el cambio es efectivamente 10 días. Aparte del requisito, no será necesario votar la vía administrativa que puede existir. Queda claro entonces, ¿no? O sea, el código ya dice, ya no se requiere vía previa, ya no se requiere, estimados amigos, ya no se requiere el recurso de apelación, el recurso de reconsideración, el recurso de revisión, subir el lugar, simplemente se requiere, ¿qué cosa? Un documento de fecha cierta. Un documento de fecha cierta. Eso es lo que se requiere. Más adelante, acá tenemos algunos otros criterios más. Desistimiento de la pretensión. Puede haber desistimiento, pero ojo, acá hay dos tipos de desistimiento. Desistimiento de la demanda o desistimiento de la pretensión. Dos tipos, ¿ah? Porque la demanda puede tener varias pretensiones, ¿de acuerdo? Entonces, o me desisto de la demanda o me desisto de la pretensión. En este caso, se admite únicamente cuando se refiere a actos administrativos de carácter particular. No dice, pues, exactamente frente a qué, ¿no? En términos procesales, hay dos tipos, demanda y la pretensión. En ambos casos uno puede desistirse firmando un documento, pues, ante la Secretaría del juez correspondiente. Con respecto al 72, sentencia con contenido de la sentencia fundada. Vean ustedes, interesante esto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque había una discusión interesante antes de la entrada en vigencia de este código actual que se refería a lo siguiente. Decía, claro, si la finalidad del proceso de cumplimiento es garantizar la eficacia de la norma administrativa, entonces el contenido de la sentencia, una sentencia estimativa, ¿cuál sería? Claro, que se ha que se ha acreditado la omisión, que efectivamente existe la renuencia, que el mandamus existe. No, esa no es la finalidad. O sea, de nada sirve, de nada vale que la demanda diga se ha acreditado la omisión o se puede apreciar la renuencia. No. La sentencia debe consignar que una vez acreditada la omisión, el acto debe cumplirse, o la norma debe reglamentarse, o el mandato legal debe, ¿qué cosa?, acatarse. Entonces, la sentencia fundada, dice, contenido, determinación de la obligación incumplida, la orden y prescripción precisa de la conducta a cumplir, el plazo perentorio y la orden a la autoridad competente o para iniciar las investigaciones del caso a efecto de determinar responsabilidades. Eso lo último ya son responsabilidades administrativas en las que puede pedir siempre y cuando, ¿qué cosa?, el demandante así lo exija, perdón, el demandado lo exija. Quiero que se determinen las responsabilidades con respecto al incumplimiento del caso preciso. En relación a las causales de improcedencia, acá me refiero a en general, ¿no? Acá hay dos tipos de causales, pues las causales de improcedencia naturales y las otras que son estas causales de improcedencia que son, digamos, idénticas, calco y copia del código anterior de la ley 28237, conversiones del TC, PJ y Poder Judicial, y ahí incluimos también algo que te preguntaron la vez pasada, que si el cumplimiento podría presentarse frente a una sentencia judicial. La respuesta es no.
la sentencia judicial no es una vía no es una vía correcta, ¿de acuerdo? No es una vía correcta. La sentencia judicial será efectiva mediante el procedimiento judicial o mediante la ejecución de los órdenes judiciales. No es posible. Contra el Congreso para aprobar y exigir la aprobación de normas. Y para además también, no solamente para exigir la aprobación de las normas, sino también para excitar al órgano administrativo o legislativo la emisión de normas. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente para aprobar o rechazar normas, sino para, digamos, excitar excitar al órgano correspondiente la dación de normas. Es decir, por ejemplo, absolutamente improcedente que un ciudadano diga, señor, quiero que el Congreso de la República, por ejemplo, elabore una norma que permita el día de hoy, por ejemplo, la expulsión de venezolanos de este país que hayan cometido delito. El Congreso de la República tiene una facultad legislativa, efectivamente autónoma y original, pero eso no es posible. ¿Qué más dice? Por ejemplo, para la protección de derechos que pueden ser garantizados mediante el proceso de amparo, habeas data y habeas corpus. Número 2, cuando se pone con la finalidad de impugnar la validez. Para esto, ya la norma peruana establece clarísima, ¿no? Para impugnar la validez de un acto administrativo, ¿qué proceso es el llamado? ¿Y qué proceso es el idóneo? Precisamente, ¿cuál? El proceso contencioso, que tiene finalidad de determinar qué cosa: invalidez, nulidad e ineficacia. ¿De acuerdo? Y en los que procede, obviamente, el proceso competencial, que es, digamos, un proceso orgánico. Acá tenemos legitimación pasiva, lo que habíamos hablado hace un rato, la legitimatio ad causam y la legitimatio ad causam y la legitimatio en general. A ver, solamente acá tenemos aspectos causales muy, pero muy precisos. Legitimación activa, popular o pública, cuando solicita cumplimiento de una norma legal, una emisión o reglamento. Cualquier persona puede iniciar el proceso de cumplimiento contra normas con rango de ley, individual o colectivo. Primero, legitimación restrictiva, cuando solicita la ejecución de un acto administrativo al beneficiario, es decir, de carácter particular con respecto a una norma de carácter administrativa de carácter particular. ¿De acuerdo? Solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto. Y el tercero es esta amplia. Tratándose de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona o a cualquier grupo de personas. Se trata de intereses difusos, repito, intereses monumentales, históricos o también medioambientales. Entramos en una discusión interesante, queridos amigos. ¿Es el proceso de cumplimiento un proceso constitucional o un proceso constitucionalizado? Aquí la jurisprudencia tiene dos etapas, identificamos dos etapas. Aquí está. Y acá quiero señalar con mucha claridad cuáles son las sentencias que efectivamente determinan estos dos periodos. Aquí está. A ver, un segundo. Aquí está. Primer criterio predominante desde el inicio desde el primer criterio del Código Procesal anterior. Sentencia 191-2003 ACTC, que reconocía al proceso de cumplimiento como un proceso constitucionalizado. ¿Por qué digo un proceso constitucionalizado? Porque en ese sentido se decía de que, claro, el proceso de cumplimiento, razonemos juntos, si los procesos constitucionales tienen por finalidad resolver controversias de carácter constitucional, entonces, pregunto, el cumplimiento, cuando procede frente a normas con rango de ley y el cumplimiento de normas administrativas, pregunto, ¿dónde está lo constitucional ahí? ¿Cuál es la controversia vinculada a la Constitución? ¿Cuál es, digamos, la razón por la cual, mediante un proceso constitucional, voy a cuestionar la omisión por parte de la administración pública? ¿Dónde está el contenido esencialmente protegido, la relevancia o la trascendencia constitucional? No existe. Dicho de otro modo, ¿qué de constitucional tiene que la norma se cumpla o no? Adicionalmente a ello, si eso se cumple, entonces tengo
otros medios, ¿no? El proceso contencioso y demás. Y la última reflexión al respecto es la siguiente. Claro, estamos hablando de que muchos consideraban que el cumplimiento en el fondo, ¿qué cosa era? Un contencioso de condena, porque obligaba al Estado, al Estado de la administración pública, a que cumpla, a que haga algo a favor de, no es que omita, cumpla. Por eso era un contencioso de condena. Proceso constitucionalizado, 191. ¿Cuál es la razón de esto? Acá la tenemos. Primera etapa. Es un proceso constitucionalizado porque no tiene por finalidad proteger algún derecho constitucional. En esa sentencia, aquí está el extracto de la misma, no tiene por objeto la protección de un derecho o principio, sino de los derechos legales y de orden administrativo, mediante el control de la acción administrativa. Por tanto, la primera etapa era considerar el cumplimiento como un proceso constitucionalizado y no como un proceso constitucional. La segunda etapa es esta. Ya considerar, a ver, para aclarar un poco, ya la segunda etapa es esta. De acuerdo a lo dispuesto en la sentencia 168/2005 PCTC. ¿De acuerdo? Este proceso decía entonces, este criterio decía entonces, sí, estábamos frente a un proceso constitucionalizado. Un segundo, vamos a ver. No estoy tomando mi agüita, no estoy diciendo para que pare. Este segundo criterio, establecido en la sentencia 168/2005, ya habla pues de que efectivamente el cumplimiento, aquí está, acá está, ya tiene esa, y el cumplimiento tiene pues en afirmación del Tribunal Constitucional que tiene un contenido protegido en la Constitución. El proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Es decir, ya el tribunal reconoce en el cumplimiento este derecho, es decir, la necesidad de que el administrado pueda controlar la eficacia de las normas, ¿de acuerdo? De los actos administrativos y de las normas con rango de ley. Y eso se erige pues en una suerte de derecho constitucional. Por lo tanto, estamos frente a esta segunda etapa que es la vigente el día de hoy. 168/2005 PCTC. Así que esto es lo que quería plantearles con respecto al tema de esta primera discusión interesante que motivó, digamos, en su momento un gran debate desde el punto de vista académico. Si algo, además, también debo señalar con respecto al proceso de cumplimiento es que este defiende derechos de naturaleza infraconstitucional. Por dos razones muy simples. Número uno, porque las normas con rango de ley son normas infraconstitucionales. Eso no me queda duda. Pirámide kelseniana, constitución, tratados y de ahí normas con rango de ley. Recordemos la sentencia 147/2005 PAITC Cleveland-Quispe. Número uno. Y número dos, que lo que efectivamente, digamos, defiende el cumplimiento constitucional no es el cumplimiento del derecho en sí, pues, ¿no? Es el cumplimiento, ¿qué cosa? Es establecer la omisión y el mandamos con la finalidad de garantizar derechos de mayor jerarquía, de mayor envergadura o de mayor exigencia desde el punto de vista axiológico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. Son aquellos derechos en la ley de naturaleza genérica que reconocen determinados derechos, pero que mediante su cumplimiento persigue el ejercicio pleno de derechos de mayor nivel o jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos como, digamos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver un caso, a ver. Señor, por ejemplo, hay una norma que diga, por ejemplo, ¿no? Una norma que diga, por ejemplo, hay una norma que dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a pedir, por ejemplo, que ahora por ejemplo, que las bolsas de plástico, una ley que sale en el Ejecutivo que diga, pues, ¿no? Que ahora que quien quiera comprar bolsas de plástico tiene que pagar.
La economía de la bolsa no son gratis, como usted sabe. Entonces, claro, un ciudadano dice, señor, esa norma no se viene cumpliendo. Pero esa norma no se viene cumpliendo, pero la finalidad, la motivación del demandante no es que la norma se cumpla, sino la motivación del demandante es que se protege el medio ambiente, haya una, digamos, haya un uso razonable de la naturaleza, en fin. Eso es lo que se busca. No es en sí la eficacia de la norma, sino que en el fondo defiende derechos de naturaleza infraconstitucional por la jerarquía por ubicación, pero además también derechos de mayor nivel o jerarquía. O al menos, digamos, se permite esto. Otro tema importante, la expansión de los efectos de sentencia en un proceso de cumplimiento por alcanzarse un estado de cosas constitucionales. En específico, y en especial también, en el proceso de cumplimiento y en los procesos de amparo, pueden presentarse esta figura de lo que se conoce el día de hoy como el estado de cosas constitucionales. ¿Qué significa? Significa que a una sentencia de cumplimiento con efectos interpartes puedo yo aplicarle un efecto erga omnes, es decir, efectos generales. Con caso a la inversa, o caso contrario, a un proceso orgánico, efectos erga omnes, puedo aplicarles un proceso, una consecuencia de efectos interpartes. En el cumplimiento, en la medida de la exigencia del mandato preciso de la norma o del acto administrativo, ¿de acuerdo? Puede entonces también aplicarse el principio, esta técnica que se llama el estado de cosas constitucionales. Finalmente, para ya entrar a un breve descanso y entrar a la segunda parte, que es el habeas data, y de ahí a la balota, quiero entrar a estas características aportadas por el precedente vinculante, ¿de acuerdo? Expediente 168-2005 PCTC. Les dije hace un rato, y quiero que me entiendan bien esa lógica de la jurisprudencia. El código establecía causales generales de improcedencia. El código, incumplimiento. El código también establecía dos exigencias: documento de fecha cierta y caducidad en el cumplimiento. Y establecía con respecto a qué actos o situaciones no se podía plantear el cumplimiento. Como lo vimos hace un rato, sentencias del tribunal, sentencias del PJ, sentencias, en fin, una serie de situaciones, digamos, vedadas. Pero adicionalmente a esto, tenemos criterios que la jurisprudencia ha incorporado en el precedente con respecto al cumplimiento. Es decir, para que el cumplimiento de la norma o el legal o el acto administrativo, digamos, y la orden de emisión sean exigibles, dice, la jurisprudencia dijo, el precedente de 1998 dijo, se debe contar con los siguientes requisitos mínimos. Digo, estos requisitos son requisitos mínimos, pero ¿cuáles son? La palabra exacta es, son copulativos, deben estar todos. No es que uno u otro, deben concurrir elementos mínimos comunes. ¿Cuáles son estos elementos mínimos comunes? Efectivamente, para determinar la existencia del mandamus. Si un mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia, ser un ineludible y obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Vamos por partes, de manera muy breve. Mandato vigente. ¿Qué significa vigente? Actual. ¿Qué significa vigente? Que no esté sometido a una nulidad. ¿De acuerdo? Ser un mandato número 1, actual. Ser un mandato que no esté sometido a ninguna nulidad. Ser un mandato cierto y claro. Debe inferirse que la norma legal del orden mediativo. Cierto y claro. ¿Qué quiere decir? Que se pueda pues advertir de él cierta certeza, cierto contenido, digamos, de fidelidad, de verosimilitud y aparte de una existencia concreta. Me refiero, si yo veo, por ejemplo, que me están pidiendo el cumplimiento de una resolución, digamos, de una ordenanza municipal, por lo menos que puedo decir de cosas es que tenga una fecha, que tenga el membrete, que tenga el sello, que tenga la visión correspondiente. Entonces, cierto, debe inferirse, cierto y claro, claro en el sentido de lo que establece, reconoce, fija, ordena, páguese la cantidad de, otórguese a favor de, cúmplase tal en determinado plazo, hágase efectivo, cierto y claro. No estar sujeto a controversia ni interpretación dispar, es decir, que digamos, como consecuencia de distinto tipo de interpretación,
yo deba de manera clara, precisa y sencilla, efectivamente entender lo que la norma administrativa diga, y no que esta controversia, digamos, exija o requiera una cuestión probatoria, una cuestión, digamos, de constatar, de averiguar, o que en todo caso requiera por parte del juez constitucional una labor mucho más de búsqueda de información, o en todo caso una interpretación que pueda de alguna manera dilatar el proceso o desnaturalizarlo. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, es decir, que la norma en general obliga al funcionario público a este deber de expedir, de acatar y de cumplir. Dice, excepcionalmente, tratándose de un mandato condicional, siempre y cuando la decisión no sea compleja, no requiera un probatorio. Perfecto. Recordemos, no tiene etapa probatoria. Adicionalmente dice esto, ¿no? Adicionalmente al caso de cumplimiento de los normas administrativos, además de los criterios mínimos comunes mencionados, dice, se deberá reconocer un derecho incuestionable recurrente y permitir individualizar al beneficiario. Simple, si en la norma, si en el acto administrativo encontramos el reconocimiento a favor de individualiza, ¿de acuerdo? Reconoce un derecho incuestionable y lo individualiza, dijimos hace un rato. No, ¿qué se requiere? Individualizar, reconocer a favor de una persona, que es un elemento, digamos, no solamente que garantiza el tema de la seguridad, sino también el tema de la certeza. Entonces, estos criterios son los que se han abonado, se han planteado, se han agregado en el caso del cumplimiento constitucional, y que estos criterios vigentes al día de hoy forman parte de un precedente vinculante, repito, precedente vinculante 168/2005 ACTC.